Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de que estén aquí conmigo hoy, porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un drama, un romance, un misterio, todo en uno. Vamos a desentrañar los secretos, las miradas, las palabras no dichas, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, lo escucharon bien. Vamos a hablar sobre todo lo que se decía, lo que se especulaba, lo que se rumoreaba entre estos dos bombones turcos durante y después de la icónica serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros. Ya saben, esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor a primera vista, y que también, aparentemente, generó más de una turbulencia entre sus protagonistas. ¿Listos para el chismecito sabroso? Pues manos a la obra. Pero antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Necesito que sean parte de esta comunidad, que no se pierdan ninguna de las noticias, de los análisis, de los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que no se les escape nada y estén al tanto de todo. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Gracias. Ahora sí, empecemos. Todos recordamos a Demet Özdemir, la deslumbrante Sanem, y a Can Yaman, el irresistible Kandibit. En la pantalla su química era innegable, una explosión de pasión, de risas, de miradas cómplices que nos hacían soñar con un amor de cuento de hadas. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Eran realmente tan perfectos como parecían? La chispa saltó en la pantalla y con ella, los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno, un éxito rotundo que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. La historia de Sanem y Can, con sus enredos, sus malentendidos y su amor arrollador, nos enganchó desde el primer episodio. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia que veíamos en la pantalla no siempre correspondía con la realidad. Los rumores comenzaron a circular desde muy temprano, incluso antes de que Erkenci Kuş se convirtiera en el fenómeno que fue. Se hablaba de discusiones, de roces, de una relación que, si bien en pantalla irradiaba armonía, en la vida real parecía ser más complicada. La prensa turca, siempre atenta a cualquier movimiento, a cualquier señal, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión, todos se sumaron a la conversación. La pregunta era la misma: ¿qué pasaba entre Demet y Can? ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más, algo que se escondía tras las cámaras? Una de las cosas que más llamó la atención fueron las declaraciones de ambos en entrevistas. Demet, con su encanto natural y su sonrisa radiante, solía ser bastante reservada sobre su vida personal. Sin embargo, en ocasiones dejaba entrever cierta tensión, ciertas diferencias con Can. Hablaba de la importancia de la profesionalidad, de mantener una distancia prudente, de no mezclar la vida personal con la laboral. Y aunque no lo decía explícitamente, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta hacia Can. Recordemos algunas de esas declaraciones, analicemos el lenguaje, el tono, las expresiones. Demet, con su voz suave y sus gestos delicados, solía enfatizar la importancia del respeto mutuo, de la comunicación clara y honesta. Es fundamental, para mí, mantener una relación profesional en el set. Nos debemos a la historia, a los fans, y eso requiere disciplina, solía decir. Palabras aparentemente inocuas, pero que en el contexto de los rumores, cobraban un significado diferente. Por su parte, Can, con su personalidad arrolladora y su fama de hombre impulsivo, también daba mucho de qué hablar. En algunas entrevistas se mostraba más abierto a hablar sobre su relación con Demet, a destacar la conexión que tenían, la complicidad. Demet es una gran compañera, una persona maravillosa. Tenemos una conexión especial, y eso se nota en la pantalla, afirmaba, con una sonrisa enigmática. Pero al mismo tiempo también se le acusaba de tener actitudes posesivas, de ser demasiado celoso, de querer controlar la situación. Las redes sociales fueron otro campo de batalla para los fans y los medios de comunicación. Cada publicación, cada like, cada comentario se analizaba al detalle. ¿Qué significaba esa foto juntos en un evento? ¿Por qué no se seguían en Instagram? ¿Había alguna indirecta en el pie de foto? Los fans, con su lupa digital, se convirtieron en detectives, buscando pistas sobre la verdadera relación entre Demet y Can. Los medios turcos, siempre ávidos de buenas historias, no tardaron en sumarse al debate.
Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión, todos se sumaron a la conversación. Se especulaba sobre peleas en el set, sobre la existencia de un supuesto romance secreto, sobre las razones por las que la relación entre los dos actores no prosperaba fuera de la pantalla. Las fuentes anónimas, los testimonios filtrados, los supuestos amigos cercanos, todos alimentaban el fuego de los rumores. Una de las fuentes más comunes de especulación fueron las redes sociales. Los fans, siempre atentos a cualquier detalle, analizaban cada publicación, cada like, cada comentario. Comparaban las fotos que subían Demet y Can, tratando de encontrar pistas sobre su relación. ¿Eran amigos? ¿Eran amantes? ¿O simplemente compañeros de trabajo? Y ahí es donde entra el análisis de los gestos, de las miradas, de las palabras no dichas. Los expertos en lenguaje corporal analizaban las entrevistas, las fotos, los vídeos, tratando de descifrar la verdad. ¿Qué nos decían esas miradas fugaces? ¿Qué significaban esos silencios incómodos? ¿Había realmente amor, o solo una intensa amistad y mucha profesionalidad? Analicemos algunos ejemplos concretos. En una entrevista, se les preguntó a ambos sobre su relación. Demet, con una sonrisa un tanto forzada, respondió que se llevaban muy bien, que eran profesionales y que se respetaban mutuamente. Can, por su parte, interrumpió para añadir que tenían una conexión especial, que se entendían a la perfección. El lenguaje corporal de Demet, sin embargo, parecía contradecir sus palabras. Sus hombros tensos, su mirada evasiva, sus manos inquietas, todo sugería cierta incomodidad. Can, en cambio, se mostraba más relajado, más confiado, pero su mirada fija y su sonrisa un tanto forzada también delataban algo. Otro detalle que siempre se mencionó fue el supuesto distanciamiento entre Demet y Can al finalizar la serie. Mientras que en la ficción, su amor parecía inquebrantable, en la vida real, la situación fue diferente. Después de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados, y no volvieron a coincidir en ningún proyecto. Esto alimentó aún más los rumores sobre la mala relación que existía entre ellos. ¿Por qué no volvieron a trabajar juntos? ¿Fue una decisión mutua? ¿O uno de los dos no quería coincidir con el otro? También se habló mucho sobre los diferentes proyectos en los que se embarcaron cada uno después de Erkencikus. Can se dedicó a proyectos internacionales, a expandir su carrera fuera de Turquía. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. ¿Fue una decisión consciente? ¿Fue una forma de evitarse, de no tener que coincidir? En el mundo del espectáculo, la agenda de cada actor es un rompecabezas complejo. Los contratos, las propuestas, las agendas, todo influye en las decisiones que se toman. ¿Pero fue solo eso? ¿O hubo algo más, algo que les impulsó a tomar caminos separados? Es importante destacar que a pesar de todos los rumores, ni Demet ni Can han confirmado públicamente que existiera una relación conflictiva entre ellos. Ambos siempre han mantenido una postura profesional, respetuosa, evitando entrar en polémicas. Sin embargo, las pistas están ahí, los detalles están ahí, y cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones. ¿Qué secretos se guardaron? ¿Qué se decían a escondidas? ¿Qué tipo de conversación tenían detrás de las cámaras? Lamentablemente no podemos saberlo con certeza. Pero sí podemos analizar, especular y, por supuesto, disfrutar de la magia que generaron en la pantalla. En el mundo del espectáculo, los romances y los conflictos son el pan de cada día. La presión, las largas horas de trabajo, la exposición mediática, todo puede influir en las relaciones entre los actores. A veces la química que vemos en la pantalla es real, y se traslada a la vida real. Otras veces es solo una ilusión, una creación de la ficción. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la historia sigue siendo un misterio. ¿Hubo amor? ¿Hubo conflicto? ¿O solo una relación profesional con sus altibajos como cualquier otra? En resumen, amigos, hoy hemos explorado los rumores, las especulaciones, los posibles secretos de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos hablado de sus palabras, de sus gestos, de las pistas que nos han dejado. Hemos visto cómo la química en pantalla puede no siempre corresponderse con la realidad. Hemos analizado las entrevistas, los comentarios, las redes sociales, y hemos disfrutado del drama. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo.
Me encanta compartir con ustedes estos temas que tanto nos apasionan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué pistas les llamaron más la atención? ¿Creen que la fama y la presión jugaron un papel importante en su relación? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus análisis. No se guarden nada. Y ahora, como siempre, llegó el momento de la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Erkencicus, con todo. Los amantes del chisme. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna noticia. Chao, chao. Y gracias por ser parte de mi comunidad.